Hola amigos, buenas tardes. En este jueves 12 de junio de 2025, taller 184, el libre albedrío. Estamos 8 y Claudia Barba saluda y nos dice: buenas tardes, Fernando y amigos buscadores, con la alegría de estar en el camino que da sentido a nuestro paso en esta y otras vidas, para evolucionar. Elena Álvarez, buenas tardes a todos, encantada de seguir otro taller. Y Gris Díaz, hola estimado profesor y amigos buscadores, placer de saludarles. Suga, hola Fernando y amigos que progresan. Buenas tardes, noches a todos, saludos. Miguel Ángel Medrano, buenas tardes, querido Fernando y amigos buscadores, saludos desde Guatemala. Falta un minuto y vamos a ver lo que da de sí este taller en el que ya empezamos a decir cosas positivas del ser humano. He intentado al hacer el guión relacionar también los diferentes niveles con la historia de la humanidad, con la historia aproximada, porque yo no he profundizado en el tema de la historia de la prehistoria, no lo he estudiado con mucho detenimiento, pero algo sé y lo podré relacionar con los niveles y el progreso de la sociedad, de la humanidad. También Yule nos dice Agabón Danorí, que significa buenas tardes a todos, y Alirio Alfonso Vera Orozco pone un conejito que no sé lo que significa. Bien, pues ya son las 8, de forma que empezamos. El libre albedrío. Para mí, que el libre albedrío representa el límite entre la animalidad de los niveles 1 y 2 y la humanidad. Por debajo de este paso del libre albedrío, que es una meta volante muy importante, no muy elevada, pero sí imprescindible, están los animales bípedos, no con 4 patas, pero animales, a fin de cuentas, que no controlan su comportamiento, que se dejan llevar del instinto, igual que los animales, que no tienen el instinto dominado. El libre albedrío significa controlar tus actos, hacer lo que has decidido hacer previamente, pensar en cómo quieres actuar y actuar de esa manera. Albedrío es juicio, criterio, decisión, y libre no hace falta explicarlo. De forma que el poseer libre albedrío es algo que nos caracteriza como seres humanos. Somos seres pensantes y en lo primero que pensamos es en nosotros, en cómo nos actuamos, y miramos dentro nuestra y observamos si en nuestra vida hay alegría, buen humor, o bien hay tristeza, desgracia y, en una palabra, una vida mala, con malos criterios y malas sensaciones. El instinto no dominado es característico de los animales. Y controlar ese instinto y decidir lo que uno quiere hacer es característico de los humanos. Y el libre albedrío es el paso, la meta volante que separa un estado de otro. Con el libre albedrío, tú decides libremente lo que deseas hacer. Piensas antes de actuar. Y así el humano es como él quiere. Este tema del libre albedrío ha dado origen a muchas literatura, pasada la Edad Media, en la parte final de la Edad Media, en el Renacimiento y en siglos incluso posteriores. Porque hubo alguien que argumentó:
Dios lo sabe todo y por tanto sabe lo que voy a ser yo, cómo voy a estar, dónde voy a estar después de muerto. Entonces, si Dios ya lo sabe y Dios no se puede equivocar, no tiene sentido que yo me esfuerce en ser mejor, en cumplir ciertos mandatos de Dios, porque de todas formas, haga lo que haga, voy a acabar ahí donde Dios ya sabe. Por tanto, pues yo haré lo que me parezca en la vida y luego al final de mi vida, pues ya me pondré en regla con Dios, que para eso hay formas, y pues no tendré que sufrir un castigo eterno en allá abajo, sino que iré allá arriba. Y esa creencia, esa opinión, pues esa filosofía hizo mucho daño. Eso era en aquellos tiempos, en 1500, 1700, etc. Hoy en día la mentalidad es distinta y eso vamos a ver que influye en los nombres que hemos dado a ciertos niveles. Pero antes de entrar en los nombres, vamos a ver un poco lo que caracteriza al nivel del libre albedrío. No hay condena. Esa teoría de la predestinación falla porque la base fundamental, no quiero condenarme y por eso voy a procurar dejarlo para el final y entonces ya pondré los medios que curas hay por ahí. Bueno, pues eso ya parte de la base de que hay condenación y como no lo hay, pues no tiene ningún sentido. Es una falacia, es una forma de pensar completamente equivocada y sin realidad de base. No hay condena y por tanto todo el edificio se derrumba. El libre albedrío no es lo mismo que la ética. El libre albedrío es que uno conquista la capacidad de decidir qué quiere hacer él, porque él ya tiene criterio propio y confía en ese criterio, confía en sí mismo, confía en que tiene cierta capacidad de acierto. Y eso viene porque cuando se puede observar a los que maltratan que siempre están de mal humor. Y cuando uno ya supera ese nivel y deja de maltratar, porque el tener libre albedrío implica dejar de maltratar, ni siquiera psicológicamente, ni siquiera emocionalmente a otra persona, de forma sistemática, para compensar mi malestar interior, entonces esa persona empieza a observar que está mejor, que no tiene ninguno de los síntomas que él o ella observa en las personas que todavía maltratan, que son mayoría, inmensa mayoría. Y entonces eso le da confianza, que es el preludio de la alta autoestima que tendrá más adelante, cuando empiece a practicar la ética. Pero todavía estamos lejos de la ética. Simplemente se ha superado el maltrato psicológico. Y hay que hablar de las características del ser humano antiguo, de hace 1 millón de años. Y lo podemos equiparar y podemos entender cómo funcionaba el ser humano antiguo mirando a los niños de hoy. Un niño de 3 años, 4 años, confunde las palabras y los adjudica el valor de hechos. El ejemplo sería que si a un niño de 3, 4 años su madre le dice, ya no te quiero, el niño se echa a llorar dando por hecho que su madre efectivamente no la quiere, porque da a las palabras el valor de hechos. Pues el humano primitivo tenía esa característica que la ha tenido hasta época histórica en que nos han quedado escritos de cómo era el hombre de hace 2000 años.
creía en la efectividad de la palabra. Y por eso, pues hace más de 2000 años, alguien con ánimo de crear doctrina hizo una historia y en ella puso, y dijo Dios, hágase la luz. Y la luz se hizo. Es decir, bastaba que Dios dijera una cosa para que eso se convirtiera en realidad. Y a imitación de eso, los reyes, a lo largo de la historia, cuando alguien decía, pues se podría hacer esto y lo otro, el rey decía, sea. Y con eso daba la orden para que esa idea se convirtiera en realidad, porque tenía autoridad. Entonces, esa característica, esa, diríamos hoy, ingenuidad de confundir las palabras con los actos, se ha mantenido a lo largo de pues, los pocos millones de años que ha vivido el ser humano, porque todavía hoy sigue habiendo ese sentido mágico de la vida, sentido mágico de la palabra, de que se convierte en realidad. Por ejemplo, las maldiciones o los conjuros. Bien, el ser humano ha vivido en ese entorno, con esa mentalidad, en esa sociedad. Y para entender cómo ha progresado, cómo ha llegado al libre albedrío, tenemos que suponer que el que lo ha conseguido, que eran un porcentaje pequeñísimo de la sociedad de aquel entonces, pues supo elegir bien dónde nacer. Quizás por tener cualidades positivas y tempranas y poco frecuentes, pudo elegir bien y eligió un hogar en el que pudiera acelerar su evolución porque fuera apoyado y no humillado por sus padres. No obstante, el motor que tenía el humano primitivo era todavía muy débil. Su esencia estaba muy poco crecida. Se había despojado de lo peor que tenían sus contemporáneos, pero su fuerza de voluntad no era muy alta. Sus meninges, sus circuitos neuronales eran muy débiles. Y por eso estos pasos primeros fueron muy lentos. Posiblemente duraron, en general, en los pocos que lo hicieron, duraron más de una vida. Superar y llegar al libre albedrío. El libre albedrío es el primer paso hacia la evolución. Un paso imprescindible. Si no, uno no es el mismo, sino que es el rebaño. Y estando en el rebaño, se deja engañar por el que lidera el rebaño, por el líder. Y él no lo sabe. No es él, sino que es su entorno. Y hace lo que oye decir al líder. Todavía no tiene libre albedrío. Tal vez, previsiblemente, hizo falta una vida de estar en el rebaño porque no tenía confianza en sí mismo. Y comprobando la insatisfacción de hacer lo que otros dicen, algunos, pocos, empezaron a decidir ser ellos los que decidieran lo que iban a hacer. Es cierto que, estando protegido por el grupo, haciendo lo que el líder dice, opinando igual que los demás, la vida es más tranquila. Uno se siente aceptado porque piensa igual, actúa igual que todos y
su vida es más cómoda. Y esa mentalidad de que todos opinen igual y sigan a un líder es lo que originó ese odio al que está fuera del grupo, al que no es de la misma sociedad. Y eso en la antigüedad, desde la antigüedad, se llamó xenofobia. Y la xenofobia era el pan nuestro de cada día en las sociedades antiguas. Tanto que en la antigüedad una ciudad tenía xenofobia, odio a todo el que no fuera de esa ciudad. Un odio que no implicaba, pero que sí llevaba a guerras casi continuas, porque había una intolerancia al que no fuera de la ciudad. Y, por ejemplo, en la Atenas clásica del año 400 o 500 antes del cambio de era, los extranjeros, los que no eran de Atenas, no podían tener casa en Atenas. Tenían prohibido tener propiedades en la ciudad. Las casas de la ciudad tenían que ser para los nacidos en la ciudad, no para los extranjeros. Esto es un ejemplo. Y estamos remontándonos a la Grecia del año 400 antes del cambio de era. Había xenofobia, intolerancia, posesión ideológica, por lo menos, y posiblemente también de la otra. El humano que tiene libre albedrío solo ha superado el maltrato, que es impropio del ser humano. Ahora debe pensar libre del grupo y ser él mismo. Y ese paso, ese cambio, es difícil, porque el humano antiguo, como el humano moderno, no capta su fallo, no capta en qué falla. Los conceptos profundos de la forma de actuar, de la forma de ser, no hay quien se los explique. Las verdades profundas nadie se las comunica y posiblemente la velocidad de cambio es muy lenta. Tendrá que ser arriba, después de muerto, sin el lastre negativo y sin la posesión y la fuerza coercitiva, la coacción del entorno, cuando pueda ver más claro y pueda elegir dónde puede cumplir mejor esos propósitos de superar la corriente ancestral, la corriente del rebaño, porque tiene pocas luces. Y entonces, cuando logra el libre albedrío y pensar por sí mismo y practicar eso, empieza a aflorar una primitiva autoestima. No un tema de valía personal, sino quizás una satisfacción interna por tomar las riendas de su vida. Y entonces eso satisface a ese humano y le lleva a convencerse de que ha acertado. La vida en la antigüedad, antes del año 10.000, antes del cambio de era la del cazador. Y se habían formado ya o bien clanes formados por varias familias, o bien una tribu formada por varios clanes, o bien pues una pequeña aldea donde vivían pues unos cientos de personas.